Lo que sí, bueno, los baños de hielo, que decimos que eso lo podemos hacer a nivel amateur, profesional, como sea. Trabajamos ahí entre 10, 15 minutos, 9 minutos, con una temperatura entre 9 y 12 grados, o podemos bajar esos tiempos dependiendo del lugar o el espacio físico que nosotros tengamos para hacer la crioterapia, obviamente con una temperatura más baja, que pueden ser los tachos de 200 litros, que es lo más común, los tachos esos azules donde entra de una persona, o prácticamente ya hoy por hoy en Córdoba, prácticamente yo te diría que el 100% de los clubes ya tienen por lo menos el vestuario local, tienen las comodidades de las piletas, ¿no? Donde entran de 2, 3, 4 jugadores, lo cual se hace mucho más fácil y más cómodo. Efectos, ¿qué serían? Vamos a decir, bueno, primero, cortar con el catabolismo basal, obviamente efecto antiinflamatorio, volver a la calma todo lo que puede ser lo que es el sistema nervioso, bajarlo un poquito al jugador y prepararlo para todo lo que viene. Después de esto, sin duda, viene un trabajo invisible en el amateurismo, que es el día posterior también, que tienen su rutina, su actividad para hacer una vuelta a la calma, ¿no? Que es lo que nosotros decíamos el ideal de eso, ¿no? Seguimos viendo, eso también es lo que puede ser a nivel profesional, a nivel amateur también, hay una foto de Kinesi y otra foto de uno de los viajes que pudimos hacer, que son los tratamientos que yo les digo de la importancia de lo que puede ser vuelta a la calma al día posterior del partido. En el caso, bueno, profesionales, los hacemos todos juntos porque estamos todos en el mismo hotel, todos juntos, y a nivel amateur, o si fuese a nivel profesional también, pero se juega de local y estamos en el mismo lugar, deberían hacerlos todos por sus propios medios. Ejercicios de flexibilidad, ejercicios de pileta, ejercicios de tracción y todas esas cositas. Ahora hicimos lo que es, por ejemplo, el post partido, y vamos a hacer de cuenta que, bueno, una de las situaciones de juego, o dos de las situaciones de juego, pueden haber sido en alguna una luxación, ¿sí? Que luxación podemos hablar y ver criterios, lo que me pueden opinar, o puede estar la situación de se me movió el hombro, sentí que se me fue el hombro, o empecé post partido con una molestia, no puedo levantar el hombro, etcétera, etcétera, ¿sí? En el caso de lo que son luxaciones, obviamente no me voy a meter en la parte de lo que puede ser anatómica y todas esas cosas, eso lo dejo ya para criterio de ustedes también, si no podríamos estar mucho tiempo, pero vamos a ir a lo que es lo más lindo, que nos apasiona a todos, que es la rehabilitación, de qué hacer, cuáles son los tipos de cirugía que nos vienen. ¿Es quirúrgico? ¿No es quirúrgico? ¿Se deciden operar? ¿Qué hacemos? ¿Todos son quirúrgicos? ¿No son quirúrgicos? Esas cositas entramos en un tema bastante amplio y grande. Primero lo que tendríamos que ver, lo que tratamos de ver, que le digo por ahí es bastante difícil de ver en cancha, por lo menos tengo muchísimas experiencias de luxaciones de hombros, lamentablemente, de jugadores en cancha. Tampoco es algo muy simple de ver, pero bueno, uno ya tiene bastante experiencia con los años y me ha tocado lamentable ver de todo tipo de edades, más, te diría que más en chicos del bloque, más en chicos, más en infantiles, que lo que puede hacer en primera división. Primero, identificar el mecanismo de lesión, es lo que decimos siempre nosotros. Mecanismo de lesión o traumatismo. También decimos que no todas son operables, o sí. Después veremos también, esto lo va a ver, ya es más una parte de lo que es el médico, ¿no? Y lo que nosotros, lo que siempre decimos es poder estar en contacto con el médico y poder ver también los estudios con el médico y poder dialogar con él. Los tipos de lesiones estructurales que puede haber causado, o sea, lesiones de estabilizador estático, o sea, lesiones de lo que es dinámico, qué es lo que causó,
Y después el grado de, sin duda, que es importantísimo, el grado de inestabilidad que causó. Ahí vamos a entrar en muchas cosas, ¿no? Sobre todo más cuando son más chicos, interviene el padre, interviene la madre, el amigo médico de la familia, bueno, por ahí, bueno, también el traumatólogo que uno no, por ahí no conoce y también presentarse a hablar y dialogar con él para ver qué es lo que piensa, que es un poquito más difícil cuando uno, si no, lo ve el médico que generalmente siempre nosotros tratamos ese tipo de patología. Pero antes de irnos para ese casito también podemos hablar un poquito qué es lo que pasa o qué es lo que harían ustedes en el caso que se les presente una luxación en campo de juego, ¿no? Es todo un tema. Generalmente, por lo menos todas las veces que me ha pasado, estuve con médico. Obviamente estamos, tanto el médico como nosotros kinesiólogos, estamos capacitados en lo que son lo que son las maniobras de reducción, pero sin duda eh, el que manda es el médico en cancha, y nosotros sin duda que lo seguimos. Me ha tocado reducir, hay muchas líneas, obviamente hay que tener muchas cosas, muchas banderas rojas a tener en cuenta, descartar y demás, pulso, etcétera, irrigación, cómo está, qué pasó. Y lo que yo le puedo contar por experiencia son 2 milésimas de segundo, y la verdad que vuela el tiempo y uno acomoda el hombro, o si yo no acomodar el hombro, eh, también es una cuestión de segundos. Generalmente las veces que nosotros lo hicimos, gracias a Dios tuvimos la posibilidad de poder reducirlo. Nos ha pasado también que no hemos podido reducir. Eso, generalmente, en el ámbito profesional, nosotros vamos a estar obviamente con un traumatólogo, ¿no? Con un traumatólogo que es lo que corresponde y demás. Después en el amateurismo se pone un poquito más difícil también, porque generalmente los médicos que están en cancha y demás, lamentablemente no son traumatólogos, y por ahí son otros médicos que también se están iniciando en lo que es todo esto, o que lo hacen solamente porque es una obligación obviamente que tiene que haber médico en cancha, que lo hace solamente el sábado, porque son sus inicios, y bueno, es una ayuda extra, y tampoco está capacitado, ¿no?, para poder reducirlo y demás. Ahí es todo un temita de poder hablarlo con él. Obviamente que el responsable es el médico de cancha, y ver qué se hace. Generalmente las veces que hemos tenido la posibilidad, eso lo hicimos directamente en cancha, ¿sí? Eso se hace lo hicimos en un segundo, como le digo, yo son milésimas de segundo. Si no, también está la posibilidad, sin duda, de poder trasladarlo a un lugar más tranquilo. No más la experiencia que tenemos, no más de 2 intentos. Obviamente, si es un paciente con antecedentes y todas esas cosas, por ahí ir al laxitud articular y todo eso nos va a llevar a que sea mucho más fácil. Y si no, bueno, tendremos que ir a sala. Si no, tendrá que ser trasladado ya mediante lo que puede ser un control radiológico, o una sedación, sin duda, por el espasmo muscular a lo que lleva esa luxación. Después entramos en todo lo que puede ser, si es quirúrgico o no es quirúrgico, que es todo un tema, ¿no? Me ha pasado pasar por todas las etapas. Nosotros, bueno, en un caso hicimos, creo que todas las cosas, 3 semanitas de inmovilización, y después un trabajo de fuerza y trabajo de movilidad y trabajo, bueno, de todo lo que después les voy a comentar un poquito, para volver a jugar. Volvió a jugar, y lamentablemente en el primer partido se volvió a reluxar el hombro, lo cual la verdad que es muy traumático para el jugador, y bueno, en ese caso sí directamente fue a cirugía. Tenemos otro caso de un pibito también de 16 años que nos pasó lo mismo. Bueno, se luxó, obviamente entre la familia y lo que es médicos, se optó también por no hacer una cirugía y poder hacer una rehabilitación y ver si podíamos zafar de esa cirugía.
sin duda tenemos que ver también qué es, como le digo yo, no quiere decir que siempre va a ser quirúrgico, sino también tenemos que ver qué tipo de lesiones nos dejó, qué tipo de lesiones nos dejó esa luxación para ver si vamos a una cirugía o no. Ver en las instancias que estamos, me quedan 2 meses, me queda 1 mes, me quedan 3 meses, optamos, ¿qué hacemos? Bueno, vamos y terminamos la temporada y después evaluamos, y después vos te podés operar porque es quirúrgico y tenemos todo que es la parte de parate a nivel físico y demás. Nosotros le ganamos 3 meses a la rehabilitación para el año siguiente poder volver. Con ese chiquito también, pobre, volvió y creo que al segundo y tercer partido se volvió a luxar el hombro. Fuimos a cirugía, volvió de esa cirugía y volvió a tener otra luxación. Entre los casos que les voy contando, después vamos a hablar un poquito de lo que son los tipos de cirugía, de lo que más vamos a ver. Tenemos otro caso también de una cirugía que volvió prácticamente 1 año, no tuvo episodios de una luxación, de una recidiva en la luxación, pero sí la manifestación lo siento inestable, lo siento que se me va, se me mueve, y bueno, terminó en una cirugía nuevamente. Como también tenemos obviamente cientos de casos que pasaron por cirugía y gracias a Dios no volvieron a tener una recidiva, ¿no? Que eso es lo mejor. Uno siempre piensa, más allá que de hacer una rehabilitación excelente, además, obviamente cirugía, al ser deporte de contacto, lo que es el gesto de lo que es una abducción y rotación externa, hay un punto, por más que vos seas, no sé, un Ironman, que seas el hombre flexible, que sea lo que sea, creo que lamentablemente es muy difícil evitar la luxación, ¿no? Es un gesto muy extremo y más con carga, como puede ser, se me pasó un tackle, se me fue una caída, un scrum, o en el caso del handball, ¿no? En el gesto de poder lanzar, bueno, una mano que te lleve al otro extremo y terminamos en una luxación. Como le digo yo, tampoco, también hemos tenido dolencias que, bueno, de pronto no tuvimos un episodio de luxación, o no tuvimos un episodio de subluxación, o tampoco nos dijo, se me mueve, sentí que se me fue el hombro y demás, pero sí me duele, lo cual obviamente lo consultamos con traumatología, y lo primero que van a hacer también, más allá de la evaluación, es una resonancia. En esa resonancia nos pueden dar lesiones muy parecidas a lo que causa una luxación, ¿no? Que es lo que digo yo, hacer deporte de contacto, ese microtraumatismo también va causando ese tipo de lesiones que pueden llevar a una inestabilidad o no, o pueden llevar a ese tipo de dolor. Lo que uno, obviamente, que es un deporte de contacto que alguien hace desde los 7 años, desde los 6 años y demás, 20, 22, 23, es un hombro totalmente con antecedentes. Y ese tipo de microtraumatismo causaron lesiones que, si uno ve la resonancia y la observa y ve el diagnóstico, lo primero que te dice el médico, chico, es quirúrgico, ¿no? Es quirúrgico. Bueno, ahí en ese caso es donde entramos también nosotros a poder hablar con el jugador y ver, esta lesión no es aguda, sino que esto viene a repetición de todo el tiempo. Y hay algo que nos sacó de ese equilibrio y nos da una tendinopatía o cierto tipo de dolencia. Entonces nosotros ahí también tratamos de trabajar y poder salvar ese hombro de que no vaya a una cirugía. No, importantísimo en el caso, por ejemplo, del rugby, que es lo que me toca a mí, por ejemplo, saber también cuál es el hombro dominante, cuál es... en el caso de el que yo comento acá, nosotros trabajamos intenso, duro, y bueno, su hombro fuerte, su hombro dominante es el que estaba con ese tipo de problemita, y al ver la resonancia, obviamente, se nos cae el cielo y dice, che, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y bueno, es donde nosotros también tenemos que sentarnos a hablar, dialogar, cuál es el tratamiento que vamos a presentar, qué vamos a hacer, qué es lo que tenemos que hacer,
cuál es la posible vuelta. Nosotros tenemos que poner al tanto, tanto el jugador como el paciente, de todo lo que vamos a hacer y cuál es también nuestro objetivo. Hay veces jugadores que directamente se niegan, y bueno, con ese informe y demás, no, me voy a operar, también me pasó, me voy a operar, pero mirá que podemos hacer un esfuerzo, podemos salvarlo, puedes evitar la cirugía, no, ¡pum!, se operó. En el caso que yo digo, era complicado, una lesión quirúrgica, vamos a tocar madera, porque estamos hablando de él, y bueno, pudimos cambiar ciertos gestos de lo que era, de lo que estaba él habitualmente a hacer en su tackle y demás, trabajando mucho, y cambiamos su hombro dominante. Hoy por hoy su hombro dominante es el otro, ¿no? Es el izquierdo y el derecho es el que no era dominante y hoy por hoy es dominante, y bueno, con ese tipo de antecedentes y lesiones y demás, estamos en casi 2 años sin ningún tipo de problema. Lo mismo nos pasó en rodillas, lo mismo nos pasó con lesiones meniscales, con todo ese tipo de cosas. Una vez que nosotros también, como le digo yo, evaluamos y ponemos en la balanza y podemos hablar con el jugador y demás, qué es lo que vamos a hacer, te aconsejo no operarte, no operamos, qué es lo que obviamente estamos en diálogo con el médico. Es importantísimo todo lo que puede ser la comunicación. Como le digo yo, mis experiencias son, en el deporte en contacto es muy difícil, pero en los casos que yo particularmente tuvimos de luxación sin operar, a ver, no me está viniendo ahora a la cabeza alguna que no haya ido lamentablemente a cirugía porque tuvo una recidiva. Ustedes imagínense el pibe que yo les estaba contando, con 16 años se luxa su hombro, hace toda la rehabilitación, hace todo feliz, contento, se vuelve a luxar su hombro, ¿no es cierto? Obviamente vamos a ir a una cirugía, fue a la cirugía, volvió, se vuelve a luxar su hombro. Entonces estamos hablando de qué hacemos. Ponemos, a ver, 2 pilares. Vamos de vuelta a quirófano, es quirúrgico, que haya causado. Al ser una recidiva, lo más probable es que sí sean lesiones estructurales más graves y que tengan que ir de nuevo a una cirugía. Y ponemos en la balanza la otra, porque generalmente es lo que te van a decir los padres, lo que te van a decir los allegados y demás, probá, no te operes. En este tipo de situación, que estamos hablando de 3 situaciones, un pibe de 17 años, ahora 18 años, pasar por semejante estrés, ¿no? La verdad que es muy traumático, la verdad que no está bueno. Entonces, si vos me decís, se lo usó 3 veces el hombro, vamos a probar de vuelta. Y yo ahí mi consejo sería directamente, nos vamos a quirófano. Ahí es donde empezamos a hablar un poquito de lo que son la cirugía, en la que uno habla bastante con los médicos. Generalmente en Córdoba nos encontramos, hoy por hoy nos estaremos encontrando con un 80% son las cirugías artroscópicas simples, ¿no? Que no llevan generalmente lesiones estructurales óseas graves. Entonces, hablando con los médicos, prácticamente los porcentajes de recidivas son más o menos parecidas con la otro tipo de cirugía que tenemos, que es la Target, ¿no? Que es, sin duda estamos hablando de una cirugía que es muy invasiva. Quizás todo esto no es mi área, sin duda, pero es lo que uno habla con los especialistas en hombro, es muy invasiva, porque es asilo abierto, pero para ellos sin duda es mucho más fácil, ¿no es cierto? Y bueno, transposición de lo que es la coracoid y demás. En algunos casos dicen que puede tener un poquito de lo que es un déficit en la rotación externa. No lo he notado en los últimos casos que nos han tocado rehabilitar. Y decimos que generalmente este tipo de cirugía se hace en una recidiva, y si uno se pone a ver lógicamente en el caso de una luxación o una recidiva de una luxación, sin duda las lesiones probablemente sean más graves, con un compromiso estructural óseo que lleven a este tipo de una lesión del labrum con arrancamiento de lo que puede ser óseo, ¿no? Que decimos menos del 25%, donde se la catalogaría con lo que es un bancar óseo, y si tenemos más del 25% ya entramos con una microfractura
o fractura de lo que es la glenoide en escápula. Contra, bueno, la convencional, que es la artroscópica simple. Nos vamos a meter también un poquito en otros temas que me van saliendo así y los quiero hablar. ¿Cuáles son más o menos las diferencias? El postquirúrgico, sin duda, tiene mucho que ver la edad, ¿no? Sin duda, otro de lo que tiene que ver es la inmovilización que se le va a dar. Ahí vamos a entrar a hablar y podemos estar bastante tiempo. Sin duda eso es orden del médico y demás. Hablamos de lo que es una artroscopía, una cirugía de hombre artroscópica, estaríamos hablando de 4 semanas, contra lo que es lo de la tarjeta, estaríamos hablando de 3 semanas de inmovilización, estoy diciendo con un cabestrillo, en posición de rotación neutra con lo que son los Rotex, ¿sí? A diferencia de lo que puede ser un cabestrillo común, que vamos a tener una rotación interna de 45 grados, que bueno, puede ser un poquito contraproducente al momento de manejar las rotaciones en hombro. Entonces, es preferible esa rotación neutra para de ahí poder salir, ¿no? De ahí entraríamos en un tema, entramos en un tema, nosotros generalmente, siempre digo yo que nosotros podemos trabajar antes de las 4 semanas, sin duda, inclusive podemos trabajar con el cabestrillo puesto, empezar a reeducar un poco lo que es la escápula, que para mí es la llave, es clave, empezar a reeducar un poquito lo que es la columna dorsal, el tórax, que ahí estamos hablando de 2 llaves principales, para mi punto, de poder trabajar en un hombro. Entonces, para mí no sería lo óptimo empezar a las 4 semanas y ni hablar a las 6 semanas. Sin duda lo que estoy hablando yo es con criterio y conocimiento de lo que tenemos que hacer nosotros. Lamentablemente por ahí las experiencias que nos cuentan los médicos los lleva a ellos también a ser un poquito más conservador por malas terapias que hayan realizado en otros kinesiólogos. Por eso para mí es importantísimo poder capacitarnos a todos y que todos tengamos la posibilidad de poder trabajar antes de ese tiempo. No nos va a llegar un paciente generalmente antes de las 4 semanas, y generalmente ni hablar de lo que son 6 semanas. Y ahí nos metimos en un temita que puede ser, que es, obviamente, los temores del paciente más la inmovilización de las cuales se habló y demás. Hay pacientes que por temor y demás, en esas 4 semanas o 6 semanas no movieron el hombro. Entonces, en algunos no pasa nada, pero en grandes casos podemos estar hablando de lo que puede ser una capsulitis, de lo que puede ser adherencias, de lo que puede ser esa disquinesia escapular, de lo cual después nos va a costar un poquito más la rehabilitación. Ahí me meto en un temita, nosotros, la parte de lo que es cómo inicia con nosotros, ya nos metemos un poquito en lo que es tratamiento. Díganme algo si quieren, no sé si están aburridos o vamos a ver. Hay un par de preguntas, si querés te las leo. Dale a eso y después me meto con la parte de más tratamiento, ¿no? Dale. Los chicos fueron mandando ya hace un rato, así que creo que hay algunas que las has contestado, pero igual las voy a leer a todas. Dale, Agus, dale. Bien, bueno, Nacho pregunta, ¿cuáles son los objetivos en un tratamiento de una subluxación de hombro en un jugador de rugby? Ajá, bueno, a ver, los objetivos, sin duda, primero lo que vamos a ver es, como le digo yo, qué tipo de lesiones, con qué tipo de lesiones nos encontramos, por qué se produjo esa subluxación. Después el objetivo es como cualquiera de nosotros los kinesiólogos, que esté lo antes posible y en las mejores condiciones y demás. Como digo yo, la llave en ese tipo, esa subluxación se debe haber dado. Nosotros generalmente decimos que un hombro flexible, porcentaje que tenemos de una subluxación o de una luxación es muy bajo, ¿no? Si tenemos un hombro poco flexible, sin duda que los grados o posibilidades que tenemos de una luxación son altos.
Después, poder localizar dónde estuvo ese déficit, que lo podemos hablar un poquito más adelante, y trabajar, como le digo yo, que son las llaves para mí, en este caso, el trabajo escapular y el trabajo de lo que es columna dorsal, el trabajo de tronco, ¿no? Bien, otra. Decime. Tomás dice, ¿cuándo aparece un paciente con un cabestrillo? ¿En qué momento empezás a moverlo en el consultorio? Generalmente, como les decía yo, con cabestrillo van a estar llegando entre las 4 y las 6 semanas. Por ahí lo que más nos llega y lo que más vamos a ver son postquirúrgico de 4 semanas, que automáticamente vamos a empezar a movilizar totalmente. Vamos a empezar a movilizar sin cabestrillo. Y generalmente la indicación que nos da el médico, o nosotros hablamos con el médico, son hasta las 6 semanas, o sea, a partir de las 4, 2 semanas más, en la cual tenemos el uso del cabestrillo intermitente, vendría a ser. Nosotros sacamos rehabilitación, bueno, con ciertos consejos que lo va sacando en su casa y demás, pero sigue todavía el uso de lo que es el cabestrillo. Obviamente, nosotros cuando sacamos el cabestrillo, vamos a hacer una evaluación clínica, sin duda, para ver cómo estamos, como te decía yo, cómo nos encontramos con la escápula, cómo está la cicatriz, cómo puede estar lo que es posicionalmente. Es muy difícil porque tenemos muy poca movilidad y empezar a evaluar un poquito con todo lo que es una movilización pasiva, después pasar en una activa asistida, bueno, y así sucesivamente. Un poquito más adelante les voy a ir contando, ¿no? Bien. Banca. Fede dice, ¿qué medidas preventivas se toman para evitar la atrofia muscular por una inmovilización, ya sea post-lesión o quirúrgica? Mirá, eso es lo que nosotros decimos, que lamentablemente a nosotros los pacientes no nos llegan ante. En el caso de lo que es jugadores del club y demás, sí lo podemos hacer, pero lamentablemente en el paciente de consultorio, en el paciente deportista ocasional o en el mismo jugador, nosotros nos llegan a las 4 semanas recién. Entonces, como que no pudimos hacer ese trabajo muscular. Pero si no, sin duda, como digo yo, semana 1 o del día que nosotros nos llegue el paciente, podemos empezar con todo lo que es, con cabestrillo inclusive, comenzar con todo lo que es la reeducación escapular y todo ese tipo de cosas. No hace falta que le saque el cabestrillo, ¿no? Bien. Facu dice, en cuanto a la experiencia, ¿qué cambios de abordaje hubo a lo largo del tratamiento de luxación de hombro? ¿Qué se hace antes que no se hace ahora o qué consideras que te sigue sirviendo en la actualidad? No, sin duda hay muchas líneas de trabajo que nos van guiando y uno se va capacitando y vamos mejorando y trabajando. Desde uno tuvo la capacidad de poder hacer lo que es el método de Exos, que también es buenísimo y en este tipo de situaciones nos ayuda muchísimo. Nosotros hemos cambiado mucho en darle importancia a lo que es la flexibilidad del hombro. Ha cambiado mucho, en sí ha cambiado mucho el entrenamiento, ¿no? La parte física ha cambiado, la parte de musculación ha cambiado. Antes nosotros hablábamos de musculación y hablábamos de fuerza, máxima fuerza, hipertrofia, de grandes tamaños, y dejábamos de lado lo que puede ser la dinámica de movimiento, la flexibilidad, lo que es el trabajo de tronco, lo que es el trabajo de caderas, que hoy por hoy es lo que se toma como llave, ¿no? Trabajo de tronco y trabajo de cadera. Todo eso, como digo yo, con la línea de correctivos, nosotros le llamamos línea de correctivos a una grilla de ejercicios que son para mejorar. Lleva trabajo muscular, pero principalmente son para mejorar lo que es la amplitud articular y sin duda lleva también un componente de flexibilidad. En poder intercambiar un poquito, no tanto lo que era pesas, que nos llevan a un hipertrofia, por ahí a una, vamos a decirlo, como una dureza, y que nos haga bastante disponible para una educación, ¿no? Pero sí, sin duda, ha cambiado muchísimo. Y sigue cambiando todo. Sobre todo, digo yo, el cambio más grande está en la parte de la preparación física. Bien. Otra pregunta es, sí. ¿Qué evolución tienen aquellos pacientes pediátricos con repetidas luxaciones, pensando en su vida de adulto? Ya, no tenemos una casuística muy grande de lo que es pacientes pediátricos con luxación, ¿no?
la verdad que no, sí hemos visto fracturas de clavícula, esas cosas, pero luxación de hombro, yo particularmente no tengo una experiencia hasta los 15 años de ver luxaciones traumáticas, ¿no? Puede ser en el rugby, llámese handball también, o puede ser partido de fútbol por una mala caída y demás. Sí tenemos casuística de pacientes entre 9, de 10 años inclusive, 9, 10, 12, que es impresionante cómo bajó el índice de lo que es la edad en lesiones de ligamento cruzado anterior. Eso sí que es increíble. Tiene todo que ver también con la intensidad que se entrena, con la cantidad de veces que ahora se entrena y los tipos de entrenamientos que hay que llevan también a un estrés o lo que fuera de la articulación o a un trauma, ¿no? Que es lo que nos causa ese tipo de lesión. Como te digo yo, cambió absolutamente la parte física, cambió todo, pero bueno, también cambió con un organigrama, bueno, donde las semanas se pueden diagramar y se pueden dividir en un entrenamiento de lo que es. Empezamos con un entrenamiento de media intensidad, lo llamamos martes o miércoles un entrenamiento de alta intensidad y volvemos al jueves o viernes previo a lo que es un partido a un entrenamiento de baja intensidad, preparándonos para lo que va a ser la máxima intensidad, póngase el sábado, el domingo, que es el día del partido, ¿no? Bien. Otra. Dice, en caso de 2 o 3 recidivas como equipo de salud, ¿qué se le recomienda al jugador? Eso es difícil, ¿no? Nosotros siempre trabajamos para que pueda volver y si tenga 2 o 3 pueda seguir, pero bueno, eso ya es, uno por ahí pone en la balanza ciertos tipos de lesiones y demás y trata de explicárselo también lo más suave posible en las pros y las contras que pueda llegar a tener con esta lesión, ¿no? Sobre todo, como te decía yo, con pibes chicos, con un pibe de 18 años que puede ir a su segunda cirugía con 3 luxaciones de hombro, ¿no? Y ver qué daño causó y demás. Y en el caso que obviamente que va a seguir jugando, o en el caso que se decide jugar, es decir, tratar, como te decía yo, de ver en qué lo podemos ayudar, dónde está el déficit, o qué podemos cambiar en su gesto o en su dominancia, para no volver a caer en otro tipo de lesiones, ¿no? Pero, buena pregunta, ¿no? Difícil. Seguimos. Bueno, quedan 3. Decime. Dicen, pensando en cadenas musculares, el desbalance o alteración de una de ellas, considero que terapia manual se hace complicado para el kine. ¿Qué alternativa terapéutica tenemos? Terapia manual se hace complicado para el kine. No sé a ver si él puede decir a qué le llama complicado o qué es lo que él dice como terapia manual. Yo particularmente como terapia manual trabajo, bueno, ese es un temita que vamos a tocar ahí más adelante, trabajo muchísimo, muchísimo. Después, como te digo, trabajamos con terapia manual, después hablaremos de todo lo que es agente físico y después netamente ejercicios, actividad, evaluación clínica y todo lo que lleva una rehabilitación. Pero bueno, no sé a qué se complica la terapia manual, estaría bueno que nos ponga, a ver si seguimos con ese tema. Bueno, te hago otra mientras. Dice que por la masa muscular. Por la masa muscular, no le veo problema. No, nos adaptamos, podemos trabajar tranquilamente. No habría ningún tipo de problema, pero como te digo yo, lo mismo, agente físico, terapia manual, y después en base, como digo yo, y siempre lucho con criterio y va a estar todo bien, no hay ningún problema. Bien, en el caso de cambiar lado dominante, ¿qué estrategias terapéuticas y cuál sería su progresión? ¿Cuánto tiempo tiene uno como profesional para readaptar de esta manera? ¿Conviene hacerlo pretemporada, durante el campeonato o post? No, y eso lo vamos haciendo, no es fácil, sin duda, ¿no? Nos lleva bastante tiempo, pero primero vamos a tener los tiempos en que nos lleve, porque al jugador, por la dolencia que tuvo en su hombro dominante, está parado y está trabajando diferenciado con nosotros. Y a partir del minuto 1 que está con nosotros, empezamos a trabajar en lo que es de tratar de incorporar el otro, en este caso un hombro, ¿no?
tratar de incorporar el otro hombro. El tiempo que nos lleve, sí, no sé, puede ser meses, sin duda, ¿no? Inclusive va a volver a la actividad con su hombro, en el caso que se dio su dolencia, va a volver y va a seguir trabajando y con el tiempo va a ser dominante el otro. Lo que pasa es que uno inconscientemente, el hombro es muy complicado, ¿no? En el sentido de la inseguridad que le brinda al jugador. Entonces, inconscientemente yo ya sé que este hombro, más allá que ahora estoy bien y demás, lo empiezo a negar y solo me voy con el otro, ¿no? Pero bueno, para que el otro sea efectivo, positivo y lo sienta como lo que tiene afectado, eso es lo que va a llevar el tiempo. Y eso es por lo que se queja, ¿no? Pero bueno, inconscientemente hace mucho quilombo lo que es el hombro, sin duda. La inestabilidad es tremenda. O el que sufrió una inestabilidad, lo que nos decís, yo gracias a Dios, ¿no? Lo que nos relatan los pacientes, los jugadores, es tremenda. Entonces, ese temor, como por ejemplo hacer una maniobra de aprehensión y automáticamente te sacan el brazo o le ves la cara que se muere, porque él ya pasó por ese tipo de estrés y volver a poner en ese estrés, la verdad que es bravo, ¿no? Bien, la última. ¿Cómo entrenan la fuerza en amateurs pediátricos debido a ciertas líneas que lo cuestionan a este tratamiento? No, bueno, en lo que es pediátrico, trabajamos mucho, lo que, como te decía, mucho tronco, mucho core, mucha flexibilidad de hombro. Generalmente los niños son flexibles, pero trabajamos con la parte de flexibilidad de hombro, y mucha técnica y trabajo con bandas elásticas. Obviamente no trabajamos grandes cargas, ¿no? Pero está buena la pregunta y está lindo trabajarlo también. Bien, esas son todas las preguntas. Ya podemos seguir. Bueno, nos estamos metiendo en un poquito lo que decíamos, bueno, estamos en 4 semanas, o como dije yo, pueden ser 6 semanas ya con cabestrillo intermitente. Vamos a empezar nuestra rehabilitación y le voy a poner por ahí lo último que me está pasando, que nos llega por ahí el pedido médico, de lo cual yo no estoy de acuerdo en este tipo de pedidos que hacen, no magnetoterapia. Yo para nosotros particularmente, bueno, llegó el paciente, hicimos la evaluación clínica, todo demás. Al ser 4 semanas ya no tenemos problema de cicatrización. Si fue, por ejemplo, la cirugía de la target, que es a cielo abierto, que puede ser obviamente una incisión mucho más grande, y ni hablar de una artroscopía simple. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros, más allá de hacer una leve evaluación clínica y ver, como le digo yo, cómo está la flexión, la extensión, cómo está la escápula y demás, vamos a empezar a trabajar agente físico. Voy a trabajar, nosotros trabajamos absolutamente siempre, salvo que hay un paciente hombre, porque como te digo yo, tiene mucho que ver la edad, o un paciente joven también que tenga marcapaso o algún ese tipo de cosas, que tengamos una contraindicación. Voy a trabajar con magnetoterapia, y después generalmente nosotros trabajamos con lo que es onda corta, o puede ser TECAP terapia, para favorecer todo lo que es la vasodilatación, alentar, preparar la zona para después nosotros trabajar. Entonces lo que nos está pasando desde el último año anterior y más, es el pedido por parte médica, de los cuales yo lo he hablado con ellos, con los que más tengo confianza, y algunos que me han puesto no magnetoterapia. Yo les digo, ¿por qué no magnetoterapia? ¿Por qué el médico me dice no magnetoterapia? Y la palabra fácil, que yo no sé de dónde es que salió esto, y es lo que yo lucho por la experiencia que uno tiene y por la cantidad de casística que tenga, en la parte de kinesiólogo, por lo menos yo como kinesiólogo no voy a avalar el no uso de la magnetoterapia, salvo, como te digo yo, que tengamos una contraindicación, que obviamente ya sea por lo que puede ser contraindicaciones por cáncer, tumor, como le decía yo, marcapaso, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que nos dice el médico? Causa de herencia. A ver, después con la experiencia creo que todos también van a... yo tengo ahora una casuística por lo menos de más de 200 casos, porque desde que pasó esto, que me empiezan a llegar esas cosas, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a una carpeta con 200 casos, 300, no sé cuánto terminaremos. Bueno, este año se complicó un poquito por todo lo que está pasando y no hay tantas cirugías y demás, está todo postergado, pero seguiremos haciendo la casuística de 200, 300, 400, 500, 600 casos para aquellos que lo quieran recibir y ver. No tenemos un caso de lo que puede ser una adherencia causada por magneto.
si uno se pone a ver, obviamente que las adherencias, una capsulitis, todas esas cosas, vienen por periodos prolongados de lo que son la inmovilización. Eso es lo que a veces es lógico. Inclusive en pacientes con temor y demás, por ahí no lo vio el médico que lo operó de cabecera, lo vio alguien y dijo, no lo mueva el brazo, che, te veo en 3 semanas, y no lo movió el brazo, no se sacó el cabestillo para nada, y no lo movió. Y si tiene esa predisposición a hacer adherencia o una capsulitis, ¿ah? Ahí está la culpa, no podemos decir que es la magnetoterapia. Entonces, bueno, yo tengo ahí 200 casos, y bueno, listo para ver con quién me puedo sentar, podemos hablarlo, pero bueno, yo no avalo eso y espero que tampoco los kinesiólogos avalemos que causa adherencia. Como también es entendible, como yo le estaba diciendo, que por ahí la falta de criterio, la falta diría, de formación también, o culpa nuestra, nos lleva también a que los médicos tengan también miedo, ¿no? Como te digo yo, la excesiva movilidad ante tiempo, sin criterio y demás, porque nosotros nos cebamos y demás, nos puede llevar también al fracaso de lo que es esa cirugía. Entonces, tenemos que tener criterio y saber manejar los temas, y sobre todo saber manejar la ansiedad del paciente, ¿no? Te vas a encontrar con una luxación de hombro de 18, 19 años, y en 20 días, a ver, pum, pum, te pone el brazo atrás de la cabeza, te hace todo. Entonces tenemos que manejar esa ansiedad. Yo no me puedo dejar llevar por la ansiedad en el primer mes de una cirugía de un pibe de 17 años y darle, meterle fuerza, meterle, porque lo más probable es que lo lleve al fracaso. Entonces, la ansiedad, una forma que nosotros, por lo menos que yo tengo de trabajar es, yo te armo lo que puede ser el programa de rehabilitación, y te voy agregando, puede ser que te agregue el lunes, puede ser que te agregue algo, un ejercicio más el jueves, o complicaciones de los ejercicios que uno dio, pero yo no me puedo dejar llevar por la ansiedad y cambiarte el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, todos los tipos de rehabilitación. Para mí es clave el trabajo de manos. Por lo menos para mí no existe casi te diría que ningún tipo de patología donde uno no toque. Tenemos que tocar, tenemos que sentir, y eso a nosotros nos facilita muchísimo la línea de trabajo, y al paciente también lo alivia. Yo por ahí tampoco no concibo que una rehabilitación, una luxación de hombros sea, por ejemplo, magneto, onda corte y te va a la casa, ¿no? Sin duda. Lleva su agente físico, lleva la parte manual nuestra de mover escápula, de aliviar todo lo que son las tensiones, trabajar en la cicatriz, trabajar en la parte activa, y aparte el tema de mano y demás genera un vínculo también. Y eso es importantísimo en la primera sesión con el paciente, por sentarse, explicarle y explicarle lo que vamos a hacer y cómo va a ser y cuáles pueden ser las dificultades. O sea, podemos tener dificultades, sin duda que podemos tener dificultades. Y cuáles son lo que vamos a hacer y demás, y darle para adelante. Y como digo yo, meternos la confianza del paciente en los bolsillos. Si nosotros tenemos la confianza del paciente, vamos. Si no tenemos la confianza del paciente por X causa, bueno, tendremos que ganárnosla, si no se va a complicar un poquito. Después, como les decía yo, para nosotros lo básico bueno, antes que eso, como decía, generalmente no siempre es fácil, porque van a llegar, no tan solo lo que son, hablando ya un poquito de hombro, van a llegar cirugías de hombro en personas más grandes. Si empezamos a hablar de 60, 65, 50 para arriba, 70 años en las cirugías que hay, nosotros nos encontramos con inmovilización de 4 a 6 semanas, y puede ser complicado, puede ser complicado. Un hombro congelado o hombros que se complican, ¿no? Y bueno, ahí tenemos que buscar también, como digo yo, las estrategias y la forma de poder sobrellevarla y sacarla adelante. Realmente con mucha mano, mucha actividad, mucha paciencia. Nosotros sabemos y tenemos, fisiológicamente sabemos que a partir de los 45, vamos a decir, cosas que yo no entro en ese grupo todavía, no tengo problema de hombro, entonces le vamos a poner 45 años, tengo 42, o sea, a mí no me duele el hombro. A partir de los 45, vamos a poner 40, 45, en el caso de hombro, de por sí la parte tendinosa, ya tenemos un poquito de isquemia, de lo que es baja irrigación,
Entonces, a partir de los 40 y 45 se acentúa, entonces hay como una reagudización por ciertos casos de lo que son las tendinosis en hombro, y eso también lo tenemos que tener presente. Entonces, ¿cómo vamos a tratar? En mi caso, ¿cómo trato? Como le digo yo, es magneto, calentar la zona, irrigar la zona, tecaterapia, onda, corte, lámpara, como ustedes quieran, y mucho trabajo de mano, mucho trabajo de mano, mucho trabajo de mano, y ejercicio, y así es increíble cómo sale adelante el paciente. Entonces son dos cositas que tenemos que ir teniendo, saliendo un poco del deporte, que obviamente es mucho más fácil, y por ahí uno lo tenemos todo el tiempo, porque lo tengo a la mañana en el consultorio, lo tengo a la tarde en el club, lo tengo en diversos lugares, es mucho más fácil. Y también poder explicarle o dar algo de cierta actividad para su casa, porque nosotros también vamos a luchar en una hora, hora y cuarto con el paciente, contra las 24 horas del resto que no lo vemos, ¿no? Pero eso es importantísimo. Después, como digo yo me centro primero y principalmente en lo que es escápula, una movilidad normal escápula, que tengo una movilidad, o sea, pueda tener un buen ajuste estático, dinámico, y ni hablar de una buena libre movilidad, saliendo ya de todas estas complicaciones que nos pueden haber llevado al uso del cabestrillo, que pueden ser adherencias, que puede ser una capsulitis, o que puede ser una disquinesia. Entonces nosotros ahí vamos a trabajar, como les decía yo, mucho en esa movilidad escapular, para que puedan fluir todos los tipos de movilidades, y sí después poder lograr una estabilidad estática, dinámica. Y generalmente la mayoría de los pacientes no tienen control o no tienen conciencia de lo que es la movilidad escapular. Entonces, desde casero es donde nosotros empezamos a trabajar, que pueda sentir y pueda comandar en cómo ajusta esa escápula. Veremos en la situación que está, empezaremos desde un plano pobre, ¿no? Que es más fácil, y iremos iniciándonos hacia arriba, que es más difícil, obviamente, por una cuestión de gravedad y demás, en esos trabajos escapulares. Y ni hablar del tronco, ¿no? Lo que puede hacer una extensión, una cifosis, de lo que es rotaciones, lo que es tronco, ¿no? Con ajuste abdominal y demás. Una vez que tenemos todo eso, como digo yo, con una estabilidad estática, dinámica, tenemos movilidad de tronco, tenemos movilidad libre, escapular y demás, viene toda la parte de movilidad de hombro, ¿no? Nosotros aproximadamente, como digo yo no tengo un protocolo, sino lo vamos haciendo más o menos, obviamente que hay índices o parámetros que uno maneja, pero 2 meses y medio poder empezar a manejar una rotación, y a una vez que manejamos todo eso, nosotros trabajamos muchísimo con bandas elásticas, todo ese tipo de cosas, después ver cómo se va introduciendo los trabajos de fuerza, y una vez que tenemos, como le digo yo, un poquito lo que es fuerza y estabilidad controlada, nos meteremos en lo que son las actividades, obviamente, propiamente, que eso es importantísimo, trabajar en los gestos de lo que hace el paciente, ¿no? O sea, oficinista, jugar rugby, jugar handball, jugar vóley. Entonces nosotros tenemos que trabajar en esos gestos. No puede ser que se nos vaya de alta sin haber trabajado los gestos de lo que él va a hacer. Y así sucesivamente hasta lo que puede ser su vuelta. Convencido también de la experiencia que cualquier tipo de post quirúrgico, a ver, tanto de rodilla o más allá que a niveles profesionales o amateur también vuelvan a los 6 meses, puedes volver a los 7, pasa por una cuestión también de confianza de lo que es para el jugador, cómo se sienta para su vuelta. Uno no puede, está en 6 meses y ya para mí está y tenés que volver. No, tenemos que trabajar en la confianza, en los gestos, y él solito va a volver. Pero como uno siempre les dice, va a llevar, no creo que lleve, también por experiencia propia, por cirugía, de rodilla y tobillo, no lleva menos de 1 año, ¿no? Un añito de chirolas, poder sentirse como antes y decir, bueno, al fin estoy bien, vamos, pum, voy para adelante, ¿no? Ahí ahora después le voy a mostrar un poquito de lo que son algunos tipos de ejercicios, de cómo uno trabaja además, y bueno, poder ir recibiendo de vuelta más preguntas, y no sé ni cuánto vamos, ¿qué tiempo es? Ahí saliendo un poquito también de lo que es hombro, les muestro, si quieren me preguntan de lo que puede ser un desgarro, cuando empezamos a trabajar el desgarro, además, un tobillo hermoso, tobillo, no, por Dios, qué tobillo, pero bueno, gracias a Dios salió adelante y está muy bien.
Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué técnicas manuales de movilidad escapular usa y qué ejercicios le indica al paciente? Y nosotros, en técnica escapular, el primero y principal es poder buscar la movilidad dinámica de la escápula. Es movilidad escapular y obviamente movilidad de tejido blando, que lo que le alivia al paciente es muchísimo. Otras técnicas que podemos usar, yo prácticamente uso un poquito de lo que puede es la quiropraxia. Y después, en cuanto a la evaluación clínica, empezaremos también con un poquito de, si hay un problemita escapular y demás, empezaremos a trabajar manualmente en un plano pobre, en camilla, como puede ser una movilización activa asistida o una movilización pasiva, dándole un tope a escápula en el caso de una diskinesia para que no salga y empezar a reeducar la escápula. Después de eso, lo que generalmente hacemos es un trabajo muy simple, que es trabajo de polea, una polea simple, ¿no? Que trabajamos lo que es flexoextensión y lo que es a 45 grados. Y en base a eso iremos viendo en la situación que está cuáles son los trabajitos, pero vamos todo lo que es, como te decía yo, reeducación escapular y movilidad de lo que es el tronco, ¿no? Bien. Dicen, ¿cuánto participa el cerrado anterior en el caso de la subluxación? Y tiene, el cerrato anterior es tanto como dorsal y demás, y todo lo que es ajuste a nivel de hombro es importantísimo. Un defecto en alguno de ese tipo de grupos musculares, como sea el cerrato anterior, estamos dejando una ventana para que tengamos una inestabilidad, pero sin duda es importantísimo. Bien. No hay más. Esa era la última. Bueno, mira, vamos a ver acá un poquito de yo lo que les muestro. Obviamente, lo que uno trata siempre de hacer es, como le digo, bueno, hoy es jugador de Pumas, Jaguares, una lesión de slap, también obviamente con una indicación quirúrgica, pero bueno, no manifestaba inestabilidad, así un poco de dolor, y tratar de buscar una rutina y tratar de buscar un equilibrio en su hombro, de los cuales a raja tabla llevan su rutina de trabajo y hasta el día de hoy, yo que estoy hablando de este video, es Italia 2015, ¿no? Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, está bien y no necesito de cirugía y demás, pero como digo yo, son muy, muy metódicos en su trabajo y bueno, la verdad que está bueno. Lo mismo, como le digo yo, lo podemos hacer con pacientes, ya sea ocasionales, amateur, o jugadores, o sea, deportistas, lo que puede ser amateur. Simplemente lo que estoy buscando ahí es una flexión extrema, una estabilidad, todos los ejercicios generalmente de estabilidad, y busco un componente también de inestabilidad que lo hace con la otra mano y bandas elásticas, que nos va a servir obviamente lo que puede ser un ajuste en lo que es en la cintura escapular y darle también un componente de propiocepción. Obviamente, si todavía no está para esa exigencia de nosotros complicar el ejercicio, lo hacemos sin trabajar con la otra mano buscando inestabilidad. Ahí voy a pasar a mostrar un poquito y la idea es que también todos, o sea, obviamente uno no va a dar un protocolo, si hace esto, pero diversidades de ejercicios que uno los pueda ir manejando y viendo. A este tipo de variantes también acostado lo podemos trabajar sin banda elástica. Esa es una banda elástica, una tiraband completa de las más finitas, de la de menos resistencia. Después, trabajando, obviamente que tenemos diferentes diámetros y mayores resistencias, también podemos ir progresivamente, como les digo yo. Empezamos sin banda, empezamos con la banda más tranquila y nos vamos a diferente. ¿Qué vendría a ser esta? No sé si se ve, que es la más fina, pero bueno, tampoco es fácil. Hay que manejarla. Esta lleva un tiempito manejarla, pero bueno, a partir de esta podemos pasar a diferentes tipos de bandas. A ver qué viene ahora. Esto también es poder, a nosotros nos gusta mucho también la integralidad y poder adaptar ciertos movimientos con lo que puede ser con ajuste de zona media y demás, técnica de carrera, que es como también nos podemos poner a hablar en rodilla y algo por ahí, un paso, bueno, hoy por hoy cambió mucho, pero antes, en el tema de rodilla, bueno, estamos mes 3, te vas a trotar. ¿Y qué hacemos? Nos persigue un pozo, como quien dice, o sea, una locura. Entonces sí, ahora podemos disociar todo lo que son las técnicas de carrera para que el día que él vuelva a trotar sea un trote fluido y demás. Pero bueno, ese es otro tema en el tema del ligamento cruzado anterior que
es amplísimo. Acá lo que tratamos es de adaptar todo lo que es core, lo que es técnica de carrera y lo que es también una estabilidad de hombro, ¿no? A ver si puedo, ¿no? Ahí va. Perfecto. Más o menos se entiende, son tipos de variabilidades que quiero que seamos, poder ir menchando, trabajando y viendo todo lo que es. Este es, como le decía, también otro tipo de rutina, es lo mismo que le decía también un jugador internacional, que le armamos también una lección de slap y demás, más primera línea, forma del scrum, edge and line y demás, y bueno, ejercicios que uno va incursionando y arma en su rutina, de los cuales ellos son totalmente metódicos, lo trabajan todas los días, ¿no? Acá podemos poner algo, algo más básico, de un plano pobre, y trabajar, obviamente trabajamos con banda elástica, podemos trabajarlo sin banda elástica, lo podemos trabajar con manos entrelazadas, o una banda elástica más suave y demás. Estos son los ejercicios que por ahí también estaba diciendo que son ejercicios correctivos. Un ejercicio correctivo, por ejemplo, para la rotación, dijimos que en la rotación es clave, ¿no? La flexibilidad de un hombro, ¿no? La flexibilidad, como le decía, la flexibilidad del hombro, un hombro flexible, un 90% que es un hombro no luxable, obviamente queda, como les dije yo, también hay una posición de rotación externa, abducción, que creo que con la experiencia me llevó a que así sea el hombre más flexible, un Ironman a nivel muscular, lamentablemente, luxa, como nos pasa con rodilla también, que podemos tener la pierna más fuerte del mundo, pero bueno, hay una situación que se rompe, ¿no? Ejercicio de rotaciones, que eso lo podemos hacer contra la pared, ir buscando diferentes tipos de variabilidades, el popular llamado 90-90, para una movilidad de tronco también, rotaciones, etcétera, que son ejercicios que nosotros los podemos hacer antes, durante, después del ejercicio, antes con muy buenos resultados, porque estamos hablando de mejorar todo lo que es la amplitud articular, y lo cual nos lleva después para todo tipo de trabajo, de mejorar el trabajo de fuerza. Acá vemos otro, que también hablamos de un todo basado en lo que es un ajuste escapular. Si nosotros trabajamos de escápula, el resto viene solo, ¿no? Totalmente. Vemos ahí ajuste escapular, hace un par de repeticiones, pasa lateral con la misma posición y lo puede manejar. Esos son los tipos de controles que uno se tiene que observar y ver. Hay un control estático, dinámico, y ver otras, obviamente, con una carga distal que también nos da una dificultad, y poder ver nosotros hacia dónde avanzamos, ¿no? Cuáles son pero obviamente, en este caso es una lesión controlada que está trabajando solamente preventivamente. En el video que sigue también ya hablamos un poquito más, en un mes 4 más o menos, hablaremos de una luxación de hombro, entonces ya empezamos a meter un poquito, obviamente, jugador de rugby, juega de 10, o sea, pone poco el hombro, me parece. Pero bueno, no como los gordos, que se cagan a palo. Pero empezamos a meter ya situaciones de estabilidad con más gestos deportivos propios del deporte. Acá metimos otro, ya que es una combinación también de lo que es una estabilidad a nivel escapular. Y, a ver, no lo puedo, ahí va. Con movimientos que nos van a llevar ajustes tanto de glúteo y zona media con rotaciones de tronco, que para mí, como le dije yo, es clave, simplemente como ahí se ve con una banda de las más livianas. Pero bueno, poder tomar conciencia y controlar mente el propio cuerpo. En el caso escápula, como les vuelvo a repetir, es clave. Acá también vemos otro caso de una luxación de hombro. Trabajamos convencional, pero también le damos una situación inestable y propioceptiva hacia tren inferior, que también se le va a manifestar, fíjense cuando termine el video, cómo queda, ¿no? Se le va a manifestar hacia lo que estamos trabajando nosotros, que es hombro. A ver, otro, acá ajustes escapulares. Pero bueno, se siente atrás un quilombo grande, pero bueno, ahí van a ver yo cómo puedo tocar, y trato de concientizar el ajuste
escapular, que es lo que yo necesito en este caso. Otra cirugía de hombro, en este caso es una recidiva, hizo primero una artroscopía simple y la segunda fue una cirugía de la tarjeta a cielo abierto, de lo cual hoy por hoy está perfecto y está jugando sin ningún tipo de problemas, ¿no? Diferentes tipos de situaciones, empezamos a dar un poquito de lo que es complicaciones, por ejemplo, salir de una posición arrodillado a un maratón y poder ir a la vertical, si no podemos trabajar simplemente posturas más bajas, eso es lo que yo quiero que tengamos la capacidad de poder ir evaluando y ver hacia dónde vamos, ¿no? Hay que tener eso, y tenemos que es lo lindo y poder tener las variantes y demás. A ver qué nos está quedando. Bueno, esto es más o menos lo que ahí ya no tengo más imágenes, pero es más o menos la idea que... A ver, no se escucha bien, me ocupa. A ver, ahí está, perfecto. Esa es más o menos una idea de lo que yo puedo decir de hombro, es algo muy amplio, es apasionante, y como les sigo diciendo, yo creo que en un hombro estoy en un 30% de lo que es un 100 y de lo que es lo lindo que es y complejo que es el hombro, ¿no? Pero bueno, a ver, no sé si hay una preguntita por ahí, Agus. Sí. Estoy leyendo. Me dicen si luego de volver a la cancha se utilizan vendajes todos los partidos o es mejor ir dejándolos progresivamente. Mira, nos pasa a nosotros generalmente con los vendajes, el vendaje de Tensoplast en hombro y demás, seguimos lo que es generalmente en un postquirúrgico inmediato, el jugador nos pide el vendaje, ¿no? Y nosotros obviamente lo seguimos, y la idea es progresivamente ir dejándolo, y el mismo jugador lo deja a medida que ganen confianza. Hay otros casos que directamente, porque es una rehabilitación prolongada y demás, obviamente con todas las situaciones y todas las etapas que tenemos que quemar en juego, entrenamiento y demás, él logró su confianza con su hombro y no te pide un vendaje. Y otra cosa, hoy por hoy, a nivel amateur, es la cuestión económica, así que muchos agarran la confianza solamente y dicen, no necesito, por el precio, lógicamente, ¿no? Teniendo el nivel amateur, me dice acá, se llega a recuperar el 100% de la masa muscular después de una lesión de cruzados. Ajá. O es necesario que el kinesiólogo tenga plena atención y dedicación al paciente lesionado de cruzados. Y generalmente la idea es que vuelva a un 100% y se recupera totalmente. Como te digo yo, con todos los criterios que debemos tener, situaciones de juego, gestos deportivos, la parte de flexibilidad, la parte de musculación, además, un trabajo muy lindo que se puede hacer en el ligamento cruzado, pero sí, vuelven al 100%, no hay ningún tipo de problema, y como siempre uno, como les digo, uno sigue y tratamos de brindar confianza, y el jugador va a volver cuando tenga su confianza, si no, no vuelve, y eso nosotros lo seguimos, no le vamos a decir, che, ya está para jugar, dice, no, pero sí, no, entonces tenemos que estar en esa situación. La inestabilidad articular de hombro muchas veces es relacionada con la mala activación de músculos profundos de la zona cervical. ¿Qué ejercicios sugieres para activarlo? Digo, todo lo que se te ocurra a nivel de bandas elásticas. Hoy por hoy hay varias líneas a nivel cervical que las podemos trabajar, ¿no? No las tengo acá en este power, pero sí los tengo, cualquier cosita que necesite, me escribí, yo te los puedo pasar, ¿no? Hay muchos ejercicios muy buenos, muy buenos. Creo que, bueno, no hay más. Bueno, a ver, no sé si hay más preguntas, y si no... Había quedado una, te salté una. Ay, para que ahora no la encuentro. Acá, ¿sí utilizarías tape coaptador de hombro en las primeras instancias del tratamiento? Sí, nosotros el tape lo usamos mucho. Generalmente lo puedo colocar, en mi experiencia y lo que yo creo, lo uso de un viernes, por ejemplo, cuando terminamos el tratamiento, y que lo pueda tener hasta el día lunes. El día lunes lo retiramos porque, como les digo yo, necesitamos trabajar con las manos, necesitamos trabajar con crema, necesitamos trabajar con aparato y demás. Entonces sí lo tomo como una herramienta válida para poder hacerlo desde el viernes o el jueves, que es el último día que viene el paciente, y que lo pueda tener como una situación proprioceptiva, adaptadora, seguridad,
que limite, si ustedes quieren limitar algo, la rotación externa y demás. Y es una cinta que no tenemos ningún tipo de problema, porque es hipoalergénica y demás, se lo puede tener 4, 5, 6, 7, 8, 9 días, dependiendo de la marca y la calidad de la cinta, sin duda, ¿no? Por ejemplo, no estoy de acuerdo en que yo ponga un tape y nos vemos en 15 días, te saco el tape, te pongo otro. Está claro que eso no va, lo mismo lo hacemos en desgarro, es más, yo te pongo un tape, no voy a trabajar con manos, no voy a trabajar con esas cosas, no. Todo es debido criterio, en mi caso, como yo lo manejo el tema de lo que es el tape, ¿no? Bien, preguntan qué tipo de operación de cruzados es mejor o cuál recomendás, o vos qué recomendás. En el tema de cruzado anterior, sin duda, la que más vemos hoy por hoy, primero principal tiene que ver el deporte, tiene que ver el peso, la contextura física que tenga el paciente. Lo que más vemos nosotros es la cirugía, lo que es semitendinoso, que puede venir en la artroscopía simple, que es semitendinoso, que puede ser de la misma pierna, que sacamos el isquiotibial para el injerto, o por ahí vienen también, son oladas, depende de los cirujanos, que sacan injerto semitendinoso de la pierna contralateral, para no disminuir lo que puede ser o la fuerza del isquiotibial, que nosotros obviamente sabemos que es clave para lo que es la estabilidad del cruzado anterior, ¿no? Otro, obviamente, más en el caso de rugby y demás, puede venir un hueso tendón hueso con un injerto de lo que es rotuliano, en el caso de tipo de contractura física más grande, sin duda, porque hablamos de un injerto que puede ser más resistente. Después nos podemos meter en que puede tener un poquito de contraindicaciones, no contraindicaciones, sino, a ver, problemitas con el tema de lo que es tendón y dolores y demás, o una, ¿cómo le podría decir? A ver, sí, bueno, el tema de lo que es rotuliano. Ahora están llegando muchos también de lo que puede ser cuadricipital, también injerto de lo que es cuadricipital, también lo están usando. La verdad que los casos que tuvimos de cuadricipital, inclusive llegué a ver una cirugía cuadricipital bilateral, ¿no? Un componente de un amigo, ¿no? Que un componente de locura hermoso de poder operarse las dos rodillas con injerto de tendón cuadricipital. La verdad que si encuentran a alguien, todo lo que están acá es para aplaudirlo, ¿no? Esos son pacientes lindos, porque son ganas de querer estar, poder estar y trabajar, y aquí nosotros con gusto más queremos ayudar y que salga adelante y pueda jugar. Después, obviamente, hablamos, si tuviste una artroscopía simple o con semitendinoso, si hay una recidiva, lo más probable es que caigas en una cirugía de cuadricipital o de rotuliano, dependiendo el caso, ¿no? Hay otro tipo de cirugía ahora que que se está haciendo también un poquito con un refuerzo externo, que es con un tope o una limitación a la rotación tibial. Así que bueno, van variando todas estas cosas, pero no sale de esos tipos de cirugía. Con la que le digo yo, en el caso del fútbol sí se está usando mucho el tema de lo que, con ese tope o una limitación a la rotación, que sería también limitar un componente de lo que es el mecanismo de lesión del ligamento cruzado anterior. Bien, preguntan qué evaluaciones realizás para determinar criterios de progresión. En rodilla, hombro, bueno, como le digo yo, siempre lo que yo hago, la progresión me En baso en la hombro, calidad. dicen. ¿En dónde? En hombro. En hombro. Primero en la calidez, en la calidad, no calidez, en la calidad y la fluidez o la facilidad con lo que le hace. Eso me lleva a darle una dificultad, como siempre digo, con criterio. Y siempre en mi comparación a ojo clínico, lamentablemente no máquina isocinética, esas cosas, con el tiempo, perdón, con el brazo, con el hombro contralateral sano, ¿no? Siempre. Bien. Preguntan con la tendinitis en el hombro, ¿cómo se puede tratar? La tendinitis en el hombro depende. Si puede ser traumática aguda, sin duda vamos a tratar de lo que es desinflamar esas cosas, ver lo que es el mecanismo de lesión, y una vez que calmamos el dolor, depende de quién sea, volver a la reeducación. En el caso que sea por una mala mecánica, como le decimos nosotros siempre, sea escapular o demás, o falta de flexibilidad, que también nos lleva a llevar a las tendinopatías, trabajaremos en esos factores para que
ceda lo que es ese dolor tendinoso, generalmente anda muy bien. Lo que le decía, en la rehabilitación de hombro también, si yo no tengo una movilidad fluida o una estabilidad normal de lo que es escápula, y yo empiezo a dar dificultades o mayor movilidad a un hombro, sin duda vamos a terminar en una tendinopatía. Por eso siempre yo hago hincapié que tenemos que trabajar la escápula, que la escápula esté con estabilidad estática, dinámica, fluida, de movilidad, sin adherencia, sin diskinesia, con control, con un control autónomo ya del paciente, consciente, conciencia, no vamos a tener problemas. Si no, sí se nos va a complicar con las tendinopatías, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo tarda el tendón en suplir las características mecánicas de un ligamento? Y por lo menos un año, mínimo, un año, quizás más de un año. Más o menos. Ahí, bueno, sí. Y también tener un poquito lo que es el trabajo con lo que nos puede dar una tendinitis de rotuliano, esas cosas a nivel de rodilla, ¿no? Estar muy encima en la calidad de cómo lo mueve y demás, lo que puede ser cadena cinética cerrada o abierta, ver las angulaciones en que mueve la rodilla y demás, es importantísimo en ese caso de cirugía. Hablamos también de lo que son cadenas cinéticas abiertas no antes de las 12 semanas. Yo generalmente eso lo respeto, por una cuestión de estrés al que se somete al injerto, ¿no? Por una carga distal en tibia, ¿no? Eso sí, bajo evidencia y bajo trabajos científicos que lo avalan el estrés que causa en el tendón. No así lo de las adherencias de la magneto, no, porque eso no lo comparto. Bien. ¿Qué tan importante es el trabajo propioceptivo en hombro y con qué ejercicios los trabajarías? El trabajo propioceptivo en hombro es importantísimo. Ahí mostré, por ejemplo, un ejercicio que es de estabilidad y uno mismo brinda esa propiocepción, esa inestabilidad, esa sensación de sentir con la misma banda, obviamente en base inestable, puede ser sobre un bosú, sobre colchoneta, un apoyo del hombro operado únicamente contra la pared y demás. Generalmente yo trato de hacer todo lo que es la propiocepción, juntamente con lo que pueden ser los ejercicios de movilidad o ejercicios de fuerza y dinámico o con los gestos deportivos. No soy por ejemplo, trabajar, por ejemplo, con mis rodillas subiendo un bosú y quedarme 20 segundos haciendo equilibrio. No soy de esa idea, me trabajar más con otra función, por ejemplo, en fuerza, con un apoyo unipodal donde vamos a trabajar propiocepción, fuerza, ajustes, todo lo que sea más conveniente. A mí esa forma. Bien. Después de la inmovilización del hombro por luxación, ¿qué movimientos comenzás a realizar primero para rehabilitar? Primero, en un plano pobre, como decíamos, en una camisa con manos entrelazadas, con una flexión. Generalmente empezamos con ese tipo de movimiento de flexión. Y lo primero que voy a controlar, como yo decía ahí, manualmente, es para ver cómo se comporta la escápula, ¿no? Si hay una diskinesia y sale y acompaña y acorta el movimiento o no. Después, si hacemos un trabajito, lo que es sentadito en polea, que es algo muy básico para empezar a movernos, para dar mucha movilidad y así sucesivamente. Pero generalmente en un plano pobre, evaluando, tocando, como puede ser pasivo, como puede ser activo, asistido, y nosotros controlar y poder palpar la zona de escápula, escapular y demás de hombro para ver cómo se está comportando mecánicamente, ¿no? Y ahí empezar a tomar decisiones en lo que va a venir. Bien, y la última es ¿en qué consideras indispensable en el bolso del kinesiólogo de cancha? Oh, bueno, es otra cosa. Les puedo mostrar, por eso digo, bueno, siempre uno lleva su botiquín que lo tiene en el auto en cancha. Ojalá que tengamos la posibilidad de hacer algo más presencial y que puedan ver todo y nos podamos encintar todos, vendar todos y trabajar todos con bandas elásticas, que es lo más lindo y simple. Lo esencial para nosotros es obviamente la tijera con punta roma, alguna que otra bandita elástica para trabajar algún tipo de situaciones previo al partido, obviamente. Cintas, nosotros somos amantes de las cintas, diferentes tipos de cintas, depende obviamente, como le digo yo, el precio ahora, pero tenemos todos los tipos de cintas para asistir en campo de juego si hay alguien que se pinzó una rodilla de más, que nosotros podamos hacer un estribo para que pueda continuar, gel criógeno,
qué sé yo, bueno, el frío, spray, bolsa de hielo de tela, me va saliendo todas esas cosas, crema base, átomo, y después vienen obviamente todas las cosas que son, en el caso nuestro que es deporte de contacto, gas, algodón y todas esas cosas, vaselina, en el caso que tengan cortes o algún sangrado y demás, porque solo trabajamos a la par del médico. Pero sí, lo que a nosotros no nos falta en un documento kinésico es la tijera y la cantidad de cintas, ¿no? Bien, bueno, hay una más que dice, mencionó el trabajo de fuerza brevemente. ¿Podría expandir en qué criterio se basa al seleccionar los ejercicios? Ejercicio de fuerza. ¿Cómo es la pregunta? ¿En qué criterio? Dependiendo, a ver, más o menos algo entendí. Dependiendo como dije, yo no vamos a trabajar fuerza hasta que no tengamos lo que es una estabilidad o controlada, llámese estática, dinámica en el caso de hombro o lo que pueda ser rodilla, y en base a los parámetros que cumpla, evaluación clínica con la otra pierna o como movilidad articular, rango articular y demás, empezaremos a trabajar un poquito de fuerza. Eh, Lógicamente nosotros también con el trabajo fuerza llegamos hasta cierto punto, ¿no? Porque mes 5, mes 6, en adelante obviamente vamos a trabajar ya sincronizado con la parte de preparación física, que sí creo que es lo óptimo y lo lógico que le pueden hacer una periodización, un diagrama de lo que es su vuelta, ¿no? Nosotros lo que trabajamos, nosotros más en el tema, para nosotros, por ejemplo, en campo de juego, en días de entrenamiento, en cancha, no existe el reposo, tengas célula, tengas yeso, lo que fuera. Nosotros trabajamos los otros tipos de articulación y demás para favorecer fisiológicamente, pero más que nada nosotros tratamos también de si un deportista, tratar por ejemplo, tiene una férula por una distensión del lateral interno, lo sentamos en un banco y trabaja con todas, trabaja el puente glúteo con la otra, flexiones de brazos, y tratamos de, más que nada, primero mantener también de vez en cuando las pulsaciones en un deportista y principalmente en la motivación. Motivacionalmente nosotros los tenemos listos. Y bueno, si puede hacer otras cosas, obviamente más vinculadas con su lesión, empezamos a trabajar, pero no existe para nosotros nunca lo que es el reposo, salvo obviamente que tenga un fiebre, que un odontólogo de una extracción dentaria, esas cosas. Pero el trabajo fuerza, bien, obviamente ya lo armamos más con ciertos consejos de nosotros que le podemos dar, sentadilla hasta acá, o por ejemplo, movilidad hasta acá, ojo con ojo con un pre de banca por la rotación, donde nosotros más nos metemos, le damos ciertos parámetros y él después lo arma y trabajamos en conjunto. Bien, dicen, ¿qué info breve podrías aportar sobre la bursitis de codo en un rugbyer, ya que es una zona súper sensible, más que nada en el contacto? Sí, la bursitis de codo obviamente generalmente se da por un golpe directo con el suelo, que es muy sensible, y lo que nosotros hacemos, obviamente primero al médico, porque muchas veces ese líquido reacciona como un poquito de infección y demás, el médico evaluará el tipo de bursitis que hay, generalmente para ver si hay una extracción de ese líquido, ¿no? Una vez que nosotros trabajamos que hay una extracción del líquido, nosotros tomamos a la bursitis como un espacio, ¿no es cierto? Es una bolsita, un espacio, más allá que yo te saco el líquido y ese espacio lo tengo que, ¿cómo decir?, taparlo, si no se va a volver a llenar el líquido. Entonces, una vez que le sacó el líquido, automáticamente sí, nosotros tratamos de hacer un vendaje compresivo con algo, o sea, como puede ser una goma espuma un poquito más duro, que aplane esa bursitis para que no se vuelva a formar ese espacio y se llene de líquido. Y después, obviamente, para partidos y esas cosas, una protección, un almohadillado con cintas y demás, para que si vuelva a tener un impacto, eso no pase a mayores y vuelva a la bursitis. Hay que protegerla, pero la evolución generalmente es buena, ¿no? En tanto en rodilla como en codo. No sé si se entendió más o menos, es lo que... Sí. Otra más, dice, en la práctica, ¿qué porcentaje de jugadores y exjugadores de rugby presentan artrosis temprana? Bueno, depende del deporte, pero mucho, sí, sin duda. Personas deportistas de alto impacto y demás,
fútbol, básquet y demás, sí, encontramos componentes de artrosis, generalmente de 50 años, 45, 47, dependiendo, ¿no? Dependiendo el tipo de deporte, también la preparación, el tipo de lesiones que pueda haber tenido y demás. Cirugías por ahí cruzados sin operar, vemos mucho también en la parte de cadera, pero bueno, hoy gracias a Dios se está trabajando mucho en cadera, que para mí también es clave y podemos hacer muchas cosas, hablar de cadera, ¿no? Pero sí, se ve, componentes artrósicos, se ve. No te voy a decir 25, 30, pero 45 años adelante sí nos encontramos. Bien, listo, esas son todas las preguntas que hubieron. Bueno, ahora hago un pequeño cierre y los dejo, Agus, no sé si los cansé ya, pero... Dale. No, muchísimas gracias a todos y como siempre ponerme, bueno, agradecido a vos, a Agus, a todo lo que es el Centro Estudiante, agradecido siempre, uno es convencido y quiere devolver siempre a la Universidad Nacional lo mucho que me dio, entonces un agradecido y poder colaborar. Después a todos los colegas, poder cruzarme, charlar, siempre dispuesto para hablar lo que quieran, se pueden llegar por consultorio, por teléfono, por vía mail, lo que quieran, y a disposición siempre. Espero verlos, si hay algunos chicos que pasen las prácticas o a futuros practicantes, espero cruzarnos y conversar de lo lindo que es esta carrera, ¿no? Así que bueno, agradecido a todos y bueno, espero que les haya servido y bueno, por ahí 1000 cosas más para hablar, pero bueno, ya se verá después. No, muchísimas gracias a vos, la verdad que estuvo hermosa la charla, yo no estuve participando tanto hablando, pero sí la estuve escuchando, estuve acá presente, así que muchísimas gracias, creo que todos están todos muy contentos, muy felices. Muchísimas gracias a vos por tu tiempo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá también y estuvieron dejando unas horitas de su tiempo para compartirlo con nosotros. Y bueno, esperamos pronto poder encontrarnos fuera de la virtualidad. Totalmente. Ojalá de poder mostrarles el botiquín, que es lo que más amo. Seguramente así va a ser y nada, bueno, muchísimas gracias nuevamente por estar dispuesto a esto y nada, muy lindo, la verdad, muy contentos. A disposición. Saludos a todos, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.